Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con profunda alegría y gratitud que comenzamos nuevamente la emisión del programa Creed en sus profetas, juntamente con Revivados por su Palabra, que es un programa similar dedicado a lo mismo, a la búsqueda de las respuestas de lo que Dios tiene para nosotros a través del estudio de su palabra. La pequeña diferencia es que añadimos el consejo inspirado del Espíritu de Profecía al capítulo que estamos estudiando hoy en Reavivados. Y para esto lo hacemos siempre con el mismo interés, con la misma predisposición, disposición de ánimo, de espíritu, porque sabemos que estamos conducidos por el Espíritu que dirigió a los profetas de la antigüedad. Juntamente presentamos este programa con el pastor Bruno Razo. Un gusto saludarte, Pastor Eber, un gusto saludar a todos nuestros amigos, un gusto sentir que Dios prometió acompañarnos, una satisfacción saber que tenemos una palabra segura que alumbra nuestro caminar hasta que el día sea claro definitivamente. Hoy nos detenemos en el reinado de Ezequías y en algunas lecciones que se destacan del capítulo 29 de Segunda de Crónicas, y lo hacemos animados y amparados en la promesa bíblica que nos recuerda que creyendo en Dios estamos seguros y que creyendo en sus profetas seremos prosperados. Sin duda, pastor, porque esa en realidad es la premisa y la promesa, como suele decir, que nos sostiene, ¿no?, en este programa. Estamos presentando ahora a un nuevo rey. Hemos visto que hubieron varias sucesiones de reyes en el gobierno de Judá, y pues el anterior rey que hemos visto en los días pasados, Acaz, fue un gobierno triste, no fue célebre por su apego a las normas divinas, sino más bien todo lo contrario. Pero como suele suceder, a veces de un padre malo puede surgir un hijo fiel, un hijo que cree y se fundamenta en las promesas de Dios. Esto sucedió con el sucesor de Acaz, su hijo Ezequías. ¿Cómo fue el carácter de Ezequías? ¿Cómo lo describe Elena White a través de la inspiración, que nos pueda servir también a nosotros? Bien, voy a responder tu pregunta compartiendo una declaración de Profetas y Reyes, página 245. La descripción es esta.
En agudo contraste con el gobierno temerario de Acaz, se destacó la reforma realizada durante el próspero reinado de su hijo Ezequías, quien subió al trono resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional. O sea, él hizo una reforma, por eso llegó a ser un reinado próspero, subió al trono resuelto a hacer cuanto estuviese a su alcance para salvar a Judá. Qué importante. Y cuando alguien está dispuesto a hacer todo lo que está a su alcance, Dios hace todo. Claro. Todo lo que falta. Exactamente. Y no solo todo lo que falta, sino nos ayuda a cumplir eso que nos propusimos hacer. La declaración continúa y dice, los mensajes de los profetas no alentaban las medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. En estas crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Apenas hubo ascendido al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. He determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel. Interesante, ¿no? Que la alianza con Dios no tendría que haberse cortado. Claro. Resulta que hicieron alianzas con otros, ¿no? Claro. Pero ahora, Naciones vecinas, con ídolos, los dioses de esas naciones. y ahora vuelven, ¿no? O sea, vuelve a ser la alianza que nunca tendría que haberse cortado. Pastor, dice que él lo mencionó, que estuvo resuelto a hacer todo cuanto estuviese en su poder para salvar a Judá de la suerte. Estas medidas, interesante, no se alentaban las medidas a medias. A veces queremos hacer reformas a medias, ¿no? ¿Qué dirá Dios de estas reformas a medias que queremos hacer? Pasa que la reforma media no es reforma, el amor a medias no es amor, el casi voy es no voy, Claro. el casi me decido no me decido. O sea, no existe el casi, no existe el a medias, no existe el más o menos. O estoy o no estoy. Jesús fue bien más claro así y bien gráfico como suele ser toda la enseñanza de Jesús. Dijo, el que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Claro. O juntamos o desparramamos. Decía, no, estoy más o menos juntando, más o menos desparramando. No hay medias tintas. Se junta un poco y desparramo ese poco. O sea, estoy, no, o junto o desparramo. No hay reformas a medias. La reforma es total. Y el centro de la reforma, ¿sabes cuál es? Es poner a Dios en el centro de todo. Justamente. Ahora, se me ocurre que a veces nosotros decimos, bueno, hubo una reforma, una gran reforma en la vida religiosa de Judá, pero me gustaría saber si Elena White nos grafica así cuáles fueron esas medidas que tomó Ezequías para producir la reforma necesaria en la vida religiosa de Judá. Elena de White lo dice de esta manera. Era un tiempo en el cual había que obrar prestamente. Los sacerdotes comenzaron enseguida. Solicitaron la cooperación de otros miembros de sus filas que no habían estado presentes durante esta conferencia e iniciaron de todo corazón la obra de limpiar y santificar el templo. Debido a los años de profanación y negligencia, esto fue acompañado de muchas dificultades, pero los sacerdotes y los levitas trabajaron incansablemente y en un tiempo notablemente corto pudieron comunicar que su tarea había terminado. Las puertas del templo habían sido reparadas, estaban abiertas, los vasos sagrados habían sido reunidos y puestos en sus lugares y todo estaba listo para restablecer los servicios del santuario. Interesante recordar que en un momento habían cerrado y trancado las puertas. Sí. Concebible que cerremos el templo que Dios nos pidió que abramos para la comunidad. El ¿no? símbolo de su presencia. El símbolo de su presencia. Entonces, en su lugar habían sido profanados, ¿no? Los muebles que representaban la santidad de Dios habían sido reemplazados. Así que hubo que limpiar, hubo que ordenar, hubo que purificar, hubo que restaurar y hubo que reabrir. Pero hasta suena así como reabrir un templo, reabrir una iglesia, reabrir un proyecto de vida, pero si Dios nunca lo cerró.
pero fueron los hombres. Pero el ser humano cerró lo que Dios no quiso cerrar. Qué cosa. Interesante que limpiar y purificar, santificar el templo, años de profanación, de negligencia, nos dice que había realmente un estado muy, muy lamentable en la vida espiritual de Judá poco antes de Ezequías, ¿no? Y estas reformas ayudaron. Pastor, ¿cómo nosotros debemos proceder también a recuperar, digamos, si nuestra vida espiritual está en un estado ruinoso? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Todo eso que hemos incorporado, que no tiene nada que ver con Dios, tiene que ser desalojado. Correcto. Y todo aquello que hemos abandonado, que tiene que ver con Dios, con su palabra, con su persona, con su presencia en nuestra vida, tiene que ser reincorporado. Por ejemplo, si dejamos de orar, tenemos que volver a orar. Si dejamos de buscar a Dios en primer lugar, en las primeras horas de cada día, tenemos que volver a buscarlo a Dios en las primeras horas de cada día. Si dejamos de asistir a la iglesia, tenemos que volver a asistir a la iglesia para alabar, para adorar, para testificar y para servir. Todo aquello que significó nuestro alejamiento de Dios, tenemos que recuperarlo. O sea, Dios tiene que estar en el centro de mi vida, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, a la mañana, a la tarde, en el trabajo, en la escuela. Otra vez Dios presente, Dios soberano, Dios gobernando, Dios dirigiendo. Gracias, pastor. Amigos, estamos escuchando estos sabios consejos y bueno, vamos a recibir también algunas sugerencias que tienen que ver con nuestra literatura importante que podemos utilizar para volver a Dios o reencaminar nuestra vida espiritual. Ya retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos ofrecerles una nueva invitación en estos instantes que nos quedan. Estoy pensando en la declaración del Antiguo Testamento, cuando en el libro de Job se dice así, breve pero contundentemente: vuelve ahora en amistad con Dios y te irá bien. Si usted está enojado, disgustado, si usted nunca fue amigo de Dios, si usted fue amigo pero por esas cosas de la vida, la fe como que se enfrió, vuelve ahora en amistad con Él. Ahora quiero orar para decirle a Dios que estamos listos para volver en amistad con Él. Señor, aquí estoy con el pastor Eber, con nuestros amigos que están en las cámaras, con el centro de control del estudio. Estoy con todos nuestros amigos y hermanos que siguen este momento desde su casa, desde su auto. Estamos juntos para decirte que queremos volver definitivamente en amistad contigo. Queremos caminar de tu mano, queremos hacer tu voluntad, queremos reconstruir el edificio sobre el fundamento sólido de Jesús y su palabra. Queremos ser vencedores, queremos prepararnos para tu reino. Abraza fuertemente nuestro anhelo y transfórmalo en una decisión permanente. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos también a Dios por estos momentos inspiradores y queremos decirles que siempre deseamos volver a encontrarnos con ustedes, queridos amigos, a través de Nuevo Tiempo en su programa Creed en sus Profetas.